Hola, ¿qué tal? Yo soy Leslie, bienvenida a Tenebris. Te cuento que durante el martes 13 tuve el placer de conversar con los amigos de la biblioteca de Hemingway para charlar sobre la literatura de terror en el Perú. Si todavía no has visto la conversación, te dejo el link en la cajita de descripción para que le des una chequeada. Y durante esta conversa surgió un tema interesante que no se abordó, no se explayó, y es el supuesto escapismo de la literatura fantástica. Ya sabes, esas ideas de que la literatura realista es privilegiada, que los géneros fantásticos han sido considerados por la crítica como géneros menores, que por mucho tiempo han sido invisibilizados y hasta que se les ha considerado como literatura de entretenimiento. Y es que vamos, es muy fácil ligar la ciencia ficción a navecitas espaciales o extraterrestres en vez de Crónicas marcianas de Ray Bradbury como una antología de cuentos que aborda el colonialismo, el racismo y otros males de la humanidad. O pensar en la fantasía con lugares mágicos y criaturas extraordinarias, en lugar de pensar en La historia interminable de Michael Ende como una novela que aborda las consecuencias de la corrupción del poder, la depresión, el binomio vida-muerte, sin dejar de lado la esperanza. ¿Y qué pasa con el terror? Cuando menciono que leo literatura de terror, muchas personas piensan que leo novelas de sustos sobre vampiros y fantasmas, que estoy en mi rincón emo leyendo sobre castillos encantados, que sí lo hago, pero se obvia que este tipo de narrativas también puede tener una mirada bastante crítica sobre la realidad social y política. De hecho, nuestra querida Mariana Enríquez afirmó en una entrevista que el terror siempre es político, por lo menos lo es en un país que creó fantasmas como política de Estado. Dijo esto en referencia a las desapariciones forzadas de miles de personas desde el golpe de la Junta Militar en 1976 hasta la apertura democrática de 1984 en Argentina. La autora es conocida por dos antologías, ¿no? Los peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego. En estos dos títulos hay varios cuentos que abordan lo político y lo social desde el terror, pero es en su última publicación en Nuestra parte de noche donde se ejemplifica perfectamente lo político a través del horror. La historia se centra en un medium que tiene poderes sobrenaturales y es capaz de invocar a la oscuridad. Por esta habilidad es requerido por una sociedad secreta que está formada por familias de élite que buscan a este medium y cometen unos rituales horribles, todo para buscar la vida eterna. Es una novela de terror sobre sociedades secretas y casas encantadas en una Argentina marcada por los años más amargos de la dictadura militar y sus secuelas: el miedo, la pobreza, las supersticiones y el trauma. Para Enríquez, el horror latinoamericano tiene que ver con lo político, con lo social y lo cotidiano porque es ahí donde opera. Y sobre lo cotidiano creo que no hay mejor ejemplo que el gran Stephen King. Sabemos que Mariana Enríquez se ha influenciado mucho por la narrativa de King, así que todo tiene una relación, todo está conectado. King se caracteriza por tomar aquellos miedos cercanos, plausibles, para crear historias tenebrosas. En su libro de no ficción Danza Macabra, él llama a esto localizar aquellos puntos de presión fóbica. Y cito lo que dice: no es otra cosa que jugar con los temores compartidos por un amplio espectro de población. Esos temores a menudo son más políticos, económicos y psicológicos que sobrenaturales y brindan a las mejores obras de horror una agradable sensación alegórica. Como Carrie, donde se mezcla la represión, el fanatismo religioso, el bullying y hasta una masacre escolar, o una obra tal vez un poquito más cercana a nuestro contexto, Apocalipsis, y su Proyecto Azul, donde un arma biológica provoca una epidemia mundial a causa de una supergripe. Como comenté por Instagram, sígueme en Tenebris Blog, por si todavía no me sigues. Estoy leyendo Danza Macabra y está genial. El autor desmenuza todo este entramado tan enredado de razones que tratan de explicar por qué el terror es tan atrayente. King da un montón de referencias cinematográficas para tratar de comprender esto. Y te voy a mencionar algunos títulos que él concretamente dice que son de horror político. La primera es La Tierra contra los platillos voladores de 1956, luego está La invasión de los ladrones de cuerpos del mismo año,
También El enigma de otro mundo de 1951. De hecho, hay una especie de remake, por así decirlo, de John Carpenter con La Cosa. También está El último hombre sobre la Tierra de 1964, donde actúa Vincent Price y que es una adaptación del texto Soy leyenda del gran Richard Matheson. Y por último, La naranja mecánica de 1971, que también es una adaptación del libro del mismo nombre de Anthony Burgess. Si quieres saber por qué King considera estos títulos como tales, tienes que leer Danza Macabra. De hecho, el elemento político opera de forma muy diferente en cada una de ellas y es de una forma bastante implícita. Algo que rescato del texto es que King menciona que el cuento de terror por naturaleza es alegórico, es decir, es simbólico. Nos llama la atención porque dice cosas que nos dan miedo de decirlas de forma clara. Nos ofrece la oportunidad de ejercitar emociones que la sociedad nos dice que mantengamos bajo control. La película de horror entonces sería esa invitación de dejarnos llevar simbólicamente por una conducta desviada, antisocial y entregarnos a nuestros miedos más cobardes. También considera las siguientes películas como horror social. Las esposas de Stepford de 1975, película satírica de terror psicológico acerca de la liberación de la mujer y el machismo. También El exorcista de 1973, un clásico filme basado en la inquietud generada por los cambios en los adolescentes. Era una película para todos aquellos padres que sentían en una especie de agonía y terror que estaban perdiendo a sus hijos y no podían entender por qué o cómo estaba sucediendo. Y Carrie, de 1976, adaptación de su novela del mismo nombre, dirigida por Brian De Palma. Creo que ya está quedando claro que efectivamente el terror sí aborda temas de la realidad social y política, no solamente a través de la literatura, sino también a través del cine. Muchas de estas películas tienen que ver con los miedos de cada época, ¿no? Es como una especie de espejo, de reflejo de qué cosas, qué problemas sucedían en cada momento en la sociedad. Mientras una gran población en plena Guerra Fría le daba pánico a las exploraciones científicas o pruebas nucleares, a otra en pleno auge de la tecnología le aterraba que un ordenador tomara el control de su propio creador. Ahora seguro te estarás preguntando cuáles son esos miedos actuales. Creo que el hombre moderno todavía está arrastrando aquellos miedos primitivos que nos han acompañado desde el origen de la humanidad. Sin embargo, situémonos en el contexto actual. Después de 2 años de iniciarse la pandemia global del coronavirus, podemos inferir que nuestros principales miedos son las enfermedades y el encierro. Sin embargo, hay otros más, como el terrorismo, las crisis financieras, el racismo, la xenofobia, la violencia urbana, entre muchísimos otros más. Hay muchísimas películas que podrían entrar en estas categorías, pero por ejemplo, hablemos del racismo. Tenemos algunas películas como La mítica Noche de los Muertos Vivientes, que es la ópera prima de George Romero, que sentó las bases del cine de zombies. Tiene una fuerte crítica social que presenta por primera vez en el cine de terror a un protagonista afrodescendiente en épocas de racismo exacerbado en los Estados Unidos. O Huye, de Jordan Peele, una especie de sátira política que denuncia la hipocresía del hombre liberal blanco a través de la usurpación de cuerpos. También te recomiendo Ellos, escrita por Little Marvin, una serie de terror ambientada en los 50s que se centra en los Emory, una familia afroamericana que emigra del sur hacia un barrio residencial de California, lugar habitado por gente blanca. Se mezcla lo fantástico a causa de las visiones demoníacas por parte de los protagonistas y el horror real generado por los vecinos racistas. Si has llegado hasta esta parte del video y todavía no te queda claro que la realidad puede abordarse a través del terror y darle una mirada crítica a lo social y lo político, mírate todas las recomendaciones que he mencionado y vuelve a ver este video. También si conoces a alguien que cree que la literatura fantástica es escapista, por favor compártele este video. No te olvides chequear Danza Macabra, que está muy chévere. Y no te olvides seguirme en las redes sociales, estoy en todas como Tenebris Blog, en Facebook, Instagram, en el blog. También te puedes unir a nuestro club de lectura y no te olvides suscribirte a este canal para envolverte de lo desconocido. Nos vemos hasta un próximo video.